En gruesas líneas, los peruanos entienden que la derrota en la guerra contra Chile se debió a dos razones trascendentales. La primera dice relación con que Chile se había armado de antemano para la guerra contra el Perú, comprando todo tipo de armamentos, buques de guerra y preparando a sus fuerzas armadas. Chile es, ante sus ojos, como un criminal que se decide a cometer un delito, da comienzo a los actos preparatorios del mismo y al final, consuma su acto con la perfidia de un delincuente. Dice Paz Soldán. En 1871, Chile tenía 5 buques de guerra, con 38 cañones y 4 transportes. El gobierno, autorizado por el Congreso, mandó a construir 2 buques blindados de gran poder, el Cochrane y el Blanco Encalada, la cañonera Magallanes y el transporte Tolten, destinando para ellos no menos de 3 millones de pesos fuertes, en circunstancia en que su erario estaba exhausto y la hacienda pública, sin poder reponerse de los graves quebrantos que venía sufriendo desde años anteriores, de todas maneras levantó un empréstito para pagar aquellos buques. Para ese tiempo, Chile no tenía conflictos con ningún vecino e incluso había firmado la paz con España. El lector menos perspicaz no dejará de conocer que esas armas estaban destinadas a sojuzgar al Perú, única república en el Pacífico que podía contener a Chile. El libro de Soldán está plagado de contenido emocional en aquella línea argumentativa. Entonces, la idea consolidada del peruano medio es que Chile, envidioso del Perú y su riqueza, se preparó para la guerra de antemano y furtivamente, aprovechándose de la mala decisión de Hilarión Daza de subir el impuesto de quintal de salitre para declararla. Esta violación por parte de Bolivia del Tratado de 1874 arrastró al Perú a una guerra que encontró al país sin preparación, en virtud del tratado defensivo secreto que lo ligaba con la nación boliviana. Como Chile estaba preparado y listo para acometerlo en la guerra y el Perú no, evidentemente estaba condenado a perder. El problema con la tesis de la preparación chilena previa es que no se condice con la realidad de la época. Por ejemplo, para 1879, la Guardia Nacional, cuerpo desde el cual se podría haber reclutado hombres, se había reducido desde los 54.992 que tenía en 1869, año que vio su máximo número, a apenas 7.161. Es decir, desde el año de 1869 y durante cada año previo a la guerra, el número de hombres se redujo de manera consistente, cosa que uno no espera que se realice si es que el país se está preparando para un conflicto. Por cierto que esta reducción en el gasto militar que el país sufrió en los años 70 no fue por un afán pacifista por parte de Chile. Los problemas fronterizos con Argentina y luego con Bolivia ya se hacían sentir con fuerza. Sin embargo, la crisis económica que afectó a Chile lo forzó a reducir aquel gasto de su hacienda pública. No solo eso, además de reducir el número de una organización que podría haber tenido, al menos en teoría, algún tipo de entrenamiento marcial, Chile también se vio forzado a reducir a su ejército. Así, apenas en un año, el gobierno de Chile tuvo que desbandar a 2 regimientos de infantería y caballería además de una batería de artillería. Cuando esta purga cesó, el ejército chileno consistía en 2.841 oficiales y hombres enlistados además de su Guardia Nacional, que como se dijo, antes de la guerra alcanzaba apenas los 7.000 hombres. Mirando los números, incluso el más belicista de los chilenos habría visto la poca sabiduría de ir a la guerra. Las poblaciones del Perú y Bolivia combinadas eran el doble que la de Chile y podían disponer de un ejército del triple del tamaño que el chileno. Las guardias nacionales de ambos países alcanzaban los 120.000 hombres combinadas. Pero como diría Napoleón, la victoria no la definen simplemente los grandes batallones. Al final, la aguda falta de hombres en el ejército chileno se vio superada por diversos factores. Mayor patriotismo de la ciudadanía que voluntariamente se enroló en el ejército y cuando eso no bastó, la realización de levas forzosas. Por último, cuando la máquina de guerra chilena exigía más hombres, sobre todo en el último empuje hacia Lima, se vaciaron las cárceles, se recogieron a los vagos y fueron enrolados. El más corto de vista podrá entender que si un país tiene que recurrir a métodos de enrolamiento forzoso es porque no estaba preparado para la guerra y no la preveía. Otro factor que olvida esta postura es que no toma en consideración la realidad geopolítica de Chile de la época. Los argentinos se mostraban amenazadores y la guerra de Arauco implicaba que parte del ejército se mantuviera en la frontera sur. Es más, en 1881 ocurrió el levantamiento mapuche más grande de todos y sucedió en parte porque el ejército chileno estaba aún librando la guerra contra los aliados. La única y verdadera ventaja de la que gozaba el ejército chileno era la estandarización de armas y que, en general, no interfería en asuntos políticos como si ocurría en el Perú y Bolivia. Entonces, más que preparación furtiva de antemano, las armas chilenas triunfaron porque el ejército aliado anterior a la guerra estaba más preocupado de aplastar levantamientos políticos que la de entrenarse para defender las fronteras del país, a diferencia del chileno, que aunque pequeño,
comprendía que su labor era la defensa de la integridad del Estado. El ejército de Chile carecía incluso de intendencia, que es el cuerpo administrativo encargado de suplir a la tropa de los implementos necesarios para llevar a cabo la guerra, como la munición, uniformes y alimentación. Un ejército que se prepara para ir a la guerra, sobre todo en territorio extranjero y tan lejos de sus centros importantes de población, necesita un cuerpo de intendencia casi de manera obligatoria y Chile carecía de uno. Apenas en mayo de 1879 Chile creó la Intendencia General del Ejército y Armada en campaña, es decir, cuando el estado de guerra ya existía entre las naciones beligerantes. Chile, a diferencia del Perú y hasta Bolivia, no tenía la capacidad ni siquiera para fabricar municiones pequeñas. Bolivia, por ejemplo, había establecido una planta metalúrgica en Oruro que fabricaba munición de fusiles. La maestranza del Perú podía, desde antes de la guerra, fabricar incluso municiones de artillería. Lima tenía incluso una fábrica de pólvora. Chile, si bien tenía la capacidad para fabricar armas, no tuvo instalaciones para fabricar pólvora y municiones sino hasta 1882. Si el país hubiese estado en pie de guerra ex ante, lo natural es que se hubiese provisto de tan elemental capacidad para hacer la guerra. Probablemente no es necesario referirse al cuerpo médico y cuerpos de ambulancias chilenos porque eran inexistentes sino que hasta después de iniciada la campaña terrestre. Los recursos navales tampoco eran superiores por parte de Chile. La recesión económica mundial había afectado de manera pareja a ambos países y con ello se afectó también la mantención de navíos por ser muy costosa. Irónicamente, la guerra encontró a la flota peruana en mejores condiciones que la de Chile. La Armada chilena había tenido que mantenerse en constante estado de vigilancia debido a los conflictos con Argentina y luego con Bolivia y por supuesto, este ir y venir de la flota chilena significó su desgaste y su necesaria reparación. El desgaste de los motores, la limpieza del fondo de los navíos y trabajos similares son en extremo difíciles y costosos. Como Chile había tenido que estar en alerta, la guerra encontró a la Armada Nacional con unidades que necesitaban mantención de manera urgente. La flota del Perú también necesitaba reparación y mantención, sin embargo, el país sí contaba con los recursos necesarios, incluyendo un dique seco. Para terminar, se puede citar al historiador norteamericano David E. Ali. La percepción de Chile como un agresor calculador llevando a cabo un plan de conquista premeditado es falsa. Tanto el Perú como Chile habían tenido que reducir sus fuerzas armadas debido a la depresión económica de 1870. Académicos y observadores internacionales, al inicio de la contienda, habían predecido una victoria aliada ya que la población peruana y boliviana combinada era el doble que la de Chile. Lejos de perseguir planes de conquista, el gobierno de Chile mostró una agonizante indecisión en la crisis de 1879. Al final, lo que decidió la victoria naval en Angamos y por lo tanto la victoria de la primera campaña de la guerra, fue su mejor material humano y organización. Cierto es que Williams Rebolledo, comandante de la flota chilena, Enrique Simpson, capitán del Cochrane y Thompson, primer capitán chileno del Huáscar, eran criticados por sus compatriotas por su falta de previsión y valor, sobre todo comparándolos con el bravo peruano Grau. Fernando Soper, por ejemplo, vociferaba contra Williams y Simpson, calificando a este último de imbécil, un cuerpo sin sustancia. Finalmente, cuando Chile se deshizo de los elementos inútiles y reemplazó a Williams Rebolledo con Galvarino Riveros y a Simpson con el inteligente Juan José Latorre, pudo la armada chilena superar a la peruana en la guerra. Como vemos, el mito de la superioridad militar chilena anterior a la guerra es fácilmente atacable. Si Chile hubiese estado preparado para la guerra, esta hubiese durado probablemente unos cuantos meses y no largos años sangrientos. Por ahora, hasta aquí llega el video. Muchas gracias por detenerse en este canal. Saludos cordiales.